Nos acompaña aquí en el estudio el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, el diputado y coordinador de los morenistas, Feliciano Castro Melendres. Feliciano, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Luis Alberto. Igualmente saludo a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. ¿En qué momento del periodo van ahorita en el Congreso del Estado? Sí, estamos en este periodo ordinario que concluye el día último de julio. Y estamos en un proceso donde hemos culminado una revisión de gran parte de las iniciativas que tenemos registradas. Tenemos un equipo a través de las comisiones de diputados y a través de un grupo en el área jurídica revisando desde el mes de noviembre pasado el conjunto de iniciativas registradas en el Congreso. Y vamos a empezar muy seguramente este jueves o la semana que entra ya a desahogar muchos temas, muchas iniciativas. En verdad que ha sido un trabajo muy arduo, nada más para que compartirles una idea. Hemos registrado o están registradas en el Congreso 1,482 iniciativas. 1,482. Sí, de las cuales se han turnado a comisiones 1,291. Que se turnen a comisiones significa que un grupo de diputados las está leyendo, las está revisando, se está discutiendo, se está haciendo análisis, etcétera. De esas 1,291 se han aprobado 571 iniciativas. Lo que significa que se ha generado en 18 meses de trabajo 9.2 iniciativas por mes. Con ese promedio podemos sostener la idea de que hemos venido realizando un buen trabajo. Falta mucho por hacer. Y decirles que procesar una iniciativa no es un asunto simplemente de leerla, se vota, no. Hay que documentarse, hay que hacer el análisis, hay que dialogar con diversos grupos sociales que están implicados. Y específicamente de ese universo de iniciativas, de las cuales un porcentaje significativo, 353, tiene que ver con decretos de pensiones, ¿no? Y alguien pudiera decir, bueno, pues esas no son tan importantes. Para cada persona. Bueno, que preguntarle a los que están esperando, ¿no? Es fundamental en su vida. Pero hay que hacer también una revisión de números, de lo que implica la propuesta que nos llega del gobierno del Estado a propósito de la pensión. Para el universo de la familia implicada en una pensión es un asunto vital. Y el que se lo retrasen, ¿no? Pues peor. Exactamente. Entonces no es cosa menor. Sin embargo, destaco que de leyes, de reformas a leyes con un impacto social, así como la expedición de nuevas leyes, la cantidad no es menor. Tenemos un total de 166 iniciativas de leyes aprobadas, ¿no? Algunas de las más importantes. Por ejemplo, si hablamos del tema de las mujeres, el tema de las mujeres sin duda es muy importante para Sinaloa, para el país. Hay situaciones en que hay que asumir, o más bien dicho, definamos que la mujer debe ser concebida como un sujeto de derechos, como un sujeto a la que le asiste el derecho a la libertad. Y específicamente hay un tema que hemos venido abordando y que tiene que ver con eso. Uno, el tema de la interrupción legal del embarazo, de controversia según la óptica de algunos sectores. Sin embargo, el año pasado, el secretario de Salud nos daba un dato. A medio año de aprobada esta ley, había más de 300 mujeres que habían sido atendidas en la Secretaría de Salud con todas las condiciones sanitarias ante su situación y su definición de interrumpir el embarazo en los tiempos oportunos que la salud lo permite. Este es un impacto muy importante, como también el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sabemos las tragedias que significa la violencia intrafamiliar.
Sobre esto hemos legislado incrementando la penalización en el caso de las violaciones, donde en Sinaloa en particular hemos legislado sobre el consentimiento, donde no es no, a propósito de las relaciones que pudieran darse y de cómo se han generado muchas controversias. Y quiero decir que Sinaloa está entre los 5 estados de la República que hemos legislado al respecto, y particularmente lo que tiene que ver con la violencia vicaria. La violencia vicaria es cuando al seno de una familia uno de las parejas usa a terceros, por ejemplo, un hijo, para presionar al hombre o a la mujer. Somos el único caso en América Latina donde partimos de una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. Y en Sinaloa, repito, no solo somos el único caso en México, somos el único caso a nivel de América Latina donde nos colocamos en una perspectiva de reconocer que hay situaciones de violencia en contra de las mujeres, pero también eventualmente, no con la misma presencia, pero se registran violencia de mujeres en contra de hombres. Esto es hablar de violencia vicaria. Estaría hablando de algunas situaciones, o las propias leyes de presupuesto, donde hemos atendido, resuelto a partir de propuesta del gobernador, el tema de la basificación de 1,000 trabajadores en el sector salud, o la pensión universal, que implica alrededor de 600 millones de pesos para todas las personas con discapacidad permanente. Pasaron el tema también de la revisión de cuentas, ¿no? Que antes íbamos, pues, como al segundo año, como en el 2020, revisando el 17 o el 18. Con 2 años también de retraso. Muy atrás. Nos metimos a revisar todo ese rezago. 6 por semestre van, más o menos. Vamos por año. ¿Por año? Sí, ahora en noviembre vamos a revisar el 22. El 22. ¿No? Es decir, se cierra un ejercicio fiscal y al siguiente año lo estaremos revisando a partir de los trabajos y los informes que rinda la Auditoría Superior del Estado. Tan solo meternos a revisar todo ese rezago implicó todo un trabajo técnico de análisis, de revisión y de toma de decisiones políticas al interior del Congreso. Entonces, este ha sido parte del trabajo que hemos venido realizando a propósito de lo que se ha dado en llamar la productividad legislativa, y que, por cierto, se ha distorsionado mucho lo que esto significa. ¿Qué temas? Por supuesto que nos falta mucho por hacer. Hay un rezago, hay muchas iniciativas que están en el Congreso. ¿Cómo cuáles? ¿No? Temas que estamos ahorita procesando de mucha importancia. La ley de movilidad. La ley de movilidad, todo el mundo entendemos la importancia de legislar sobre los derechos de los peatones, atender el tema de la violencia que se genera en todo el proceso de conducción vehicular, etcétera, etcétera. El tema de las plataformas. El desarrollo de la ciudad, ¿no? La ciudad misma, etcétera. Bien. Plataformas de alquiler. Sí. De transporte de alquiler. Exacto. Que no están reguladas, ¿no? Como tal. Bueno, a nivel federal ya existe una disposición de la jurisprudencia, aquí no. ¿Y qué dice la Corte? La Corte dice, legislen los estados. Le van a entrar a ese tema. Estamos ya en ese tema. Por ejemplo, aprovecho para decir aquí que en la Ley Orgánica del Congreso del Estado se establece un plazo de 6 meses para que el Congreso emita una resolución X en positivo o negativo sobre una iniciativa. Esta es una camisa de fuerza que la vamos a quitar ahora que reformemos la ley orgánica, lo digo con toda claridad. Somos de los escasos estados de la República donde hay esos plazos. En el Congreso de la Unión no hay plazo. En el mundo, la mayoría de los congresos no tienen plazo por una razón, porque ponerle plazo es negar el derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas. Por ejemplo, aquí en Sinaloa está legislado de que todo ciudadano que presente una iniciativa, y si en una legislatura no se atiende, esa iniciativa ya pierde su vigencia. Entonces coloca en desventaja a los propios ciudadanos. En ese sentido... Se quedaba en la llamada congeladora. Sí, entonces se va acumulando, ¿no? se va acumulando, y por eso esa llamada congeladora se genera una situación un tanto
artificiosa. Pues que muchas veces dicen, es, ¿no?, que hay tantas en la congeladora, pero hay algunas que ya hasta perdieron vigencia y quizá aplicación, ¿no? También. Sí, entonces todo eso lo vamos a resolver. Todo eso lo vamos a resolver. Tenemos un equipo trabajando, repito, desde noviembre. Ya ayer incluso yo tuve una reunión con el grupo de abogados y ya tenemos un avance muy importante. Y repito, quizás el jueves, hoy voy a revisar si podemos avanzar, o el propio martes ya estaremos dando pasos a más tardar. ¿Qué otra? Otras iniciativas. La ley orgánica del Congreso del Estado, las reformas a las leyes orgánicas de las universidades con autonomía legal, como es el caso de la UAS, la Universidad Autónoma Indígena, la Universidad Autónoma de Occidente. Estamos temas sobre ley de discriminación a propósito de las personas con VIH, que se le niegue el derecho a matrimonio. Vamos a legislar sobre esto, y debo decir que tan solo en este tema, Luis Alberto, hay 38 iniciativas que hay que leer, revisar, analizar, de diferentes grupos o ciudadanos. Y hay que homologar una, ¿no? Al final se emite un decreto que debe ser una síntesis de las que procede que así sea, porque puede haber algunas iniciativas, claro, que no procedan. Al revisar una iniciativa, ¿qué es lo que tiene que revisarse? Que haya una correspondencia, una armonización entre la propuesta y lo que dice la Constitución General de la República. Que las disposiciones en la propuesta no contravenga a la Constitución, que corresponda a las disposiciones de las convenciones internacionales que México ha firmado, que sea de competencia local para el Congreso, porque muchas veces se presentan iniciativas como las hay, que son temas de competencia de carácter federal. Todo eso tenemos que revisarlo. Estamos en proceso la ley de Hacienda Municipal, nada más te doy un dato, y la ley de Hacienda del Estado. En relación a esta te doy un dato. Resulta que en Sinaloa prácticamente ha sido el único estado donde los derechos de tránsito del ganado, lo que llaman las guías, para trasladar un animal a otro, ¿no?, de un lugar a otro, era la asociación ganadera, es decir, un particular, quien cobraba esos derechos. Bueno, hasta ahora todavía sigue siendo así. A partir de la reforma a la ley ganadera que hizo la legislatura pasada, quedó un tema pendiente: ¿quién cobraba las guías? Y por supuesto que la única instancia que debe cobrar impuestos y derechos es el Estado, es el gobierno. Ya tenemos la iniciativa, estamos ya en proceso también para legislar, y esto va a representar muy conservadoramente ingresos de 150 millones de pesos. Hay quienes afirman que pueden ser 200, 250 millones de pesos. Es tanto el movimiento que hay. Y debo decirte que antes la asociación ganadera era lo que cobraba. O sea, fuera de lugar, un acto de ilegalidad total, porque ningún particular puede cobrar impuestos y derechos, ¿no? Otras leyes, como es el caso... Porque de alguna manera se van a tener que coordinar quizá por el tema del registro, ¿no? También claro. Del ganado. Exactamente. O sea, para verificar que sí sea el propietario fulanito de tal, ¿no? Del ganado. O cruzar quizá esa información. Sin duda alguna. Esto es parte de lo que estamos trabajando en el Congreso. Y ahorita que hablaba de las iniciativas de leyes orgánicas, ¿siguen avanzando? ¿En qué proceso están? En medio de todo lo que ya sabemos se ha vivido, litigios, yo siempre digo político-mediático, pero sobre todo el jurídico. Sí. ¿Cómo va hasta ahorita este tema de las iniciativas? Ya sabemos de la Ley de Educación Superior, que hay inclusive pues algunos amparos. ¿Qué pasa con las leyes orgánicas, las iniciativas? Muy bien, muy importante tu pregunta, Luis Alberto, porque sigue siendo este tema de mucha vigencia y de mucha controversia. Y sin duda que hablar de las universidades es hablar de un tema de mucha importancia para la sociedad y específicamente para la juventud sinaloense. Hay en el Congreso, me puedo equivocar, 1 o 2, alrededor de 42 iniciativas de reformas a las leyes orgánicas de las universidades, de las cuales 37 son en relación a la Universidad Autónoma de Sinaloa. El interés de los universitarios en ese sentido ha sido mucho. Dentro de estas iniciativas tenemos una firmada por
34 diputados. De la UAIN existen 2 y de la UADO, si no mal recuerdo, son 3 o 4 iniciativas. Decir con toda claridad, la Constitución Federal establece como criterio, es la ley fundamental a partir de la cual todas las leyes reglamentarias en los estados, las leyes orgánicas de la universidad deben de corresponder y estar en armonía. En ese sentido, la ley orgánica de la UAS, por ejemplo, es una ley caracterizada por la inconstitucionalidad. Por lo tanto, reformarla se desprende de las propias disposiciones de la Constitución. Hay un procedimiento que hay que cumplir, concretamente hacer una consulta a la comunidad universitaria. ¿Por qué decimos que la ley orgánica de la UAS no corresponde a los postulados constitucionales? Primero, el artículo 3 constitucional subraya que el bien jurídico mayor de la autonomía universitaria tiene que ver con 2 cosas. El derecho, y esto es una jurisprudencia de la Corte, el derecho, garantizar el derecho de los jóvenes a la educación superior. Cuando en la universidad, tan solo para citar una aparente pequeñez, una aparente nimiedad, cuando a los estudiantes se les niegue el acceso a una facultad, pero luego se le ofrece la alternativa de que pueden lograrlo a través de la gestión de un partido político, en este caso concreto del PAS, eso es violar el derecho a la educación. Todo mundo sabe de cómo, si un estudiante quiere ingresar a medicina, odontología, psicología, la página se cierra en un santiamén, ¿no? Pero luego todo mundo dice, si buscas al partido sinaloense, para no hacer referencias personales, por ahí la puedes lograr, y mucha gente ha entrado por ahí. Qué bien por los que han entrado, qué mal por lo que se les ha negado. Segundo, la democratización del salón de clases y de la vida universitaria es consustancial al concepto de autonomía, que las decisiones y el proceso de aprendizaje se dé en un ambiente de libertad, donde prevalezca la inteligencia, el diálogo, la libre expresión de las ideas. Entonces eso no está en la ley orgánica, y al contrario, Luis Alberto, se niega. Lo que pasó el reciente 8 de junio, el informe del señor rector Jesús Madueña Molina, donde Martín González, periodista de Río 12, prácticamente fue sacado, expulsado del recinto universitario de manera violenta. Eso es inaceptable. Como inaceptable es la agresión de que fueron objeto los trabajadores que protestaban en la calle, ¿sí? Ese uso de la violencia evidencia algo muy lamentable, el retorno del porrismo en la UAS. Y hay muchos sinaloenses que les tocó ver cómo en los años 70, para proteger los intereses de cierto rector, se hizo uso de la violencia mediante porros que usaban garrotes asociados a grupos de policías o los llamados halcones. Hoy, este tipo de acciones supone un retorno del porrismo, y eso es inaceptable. Eso es violar el sentido del artículo 3. ¿Y hay condiciones de avanzar en este periodo, por ejemplo, que ya comentó la fecha, en el tema ley orgánica de las universidades? Yo creo autónomas. Que se están construyendo las condiciones para avanzar, y lo digo categóricamente. La reforma a la ley orgánica de la UAS es ineludible, como ineludible es que tendrán que rendir cuentas las autoridades. La transparencia en el manejo de los recursos públicos es una obligación que marca la Constitución y leyes reglamentarias. Están obligados a hacerlo, hasta hoy se han negado, ¿no? Nosotros hemos hecho referencias a las disposiciones legales que los obliga a ellos. Se va a hacer sin duda alguna. Ahora bien, ellos interpusieron una serie de recursos de carácter legal. Yo tengo la absoluta convicción de que al final del camino las instancias del Poder Judicial van a tener que emitir sentencias en contra de la
los propios consejeros universitarios y de la autoridad universitaria que la ha promovido. De hecho, ya ahorita no sé cuántos van, pero iban como 152 recursos de solicitud de amparo que se interpusieron. Sí. Había una serie de suspensiones, pero de esos, Luis Alberto, 78 ya han sido negados por instancias del Poder Judicial. Entonces, al final tendrá que concluirse. ¿Tienen que deslindarse todos para poder avanzar en lo legislativo? Sí, sin embargo, me parece que siempre hay que apostarle al diálogo, aún a pesar de que, lamentablemente, el rector de la universidad se ha negado a atender nuestras propuestas de diálogo. Nosotros le seguiremos apostando porque creemos que la universidad debe ser un espacio de inteligencia. Pues mencionó que iba a presentar una iniciativa, ¿no? Hasta este momento no. No ha presentado ninguna iniciativa. Lo que le entregó al señor gobernador Rubén Rocha Moya, el rector le entrega un documento que no es iniciativa. Yo no conozco el documento. El gobernador ha hablado ya de los contenidos, que en realidad no es ninguna iniciativa. El propio gobernador dice, preséntese como iniciativa. Nosotros le hemos mandado 2 oficios al señor rector Jesús Madueña, no ha contestado ninguno. Le mandamos uno segundo hace unos 20 días quizás, donde le proponemos sentémonos a dialogar. No hemos tenido respuesta. Yo creo que el proceso se va a lograr. No vamos a quitar del renglón. Le decimos a los sinaloenses, le decimos a la comunidad universitaria, no tengan duda, se va a hacer la reforma a la ley orgánica, es ineludible, como también tendrán las autoridades universitarias de la UAS que rendir cuentas, tendrán que hacer un ejercicio transparente de sus recursos. Pues quedamos atentos en esa agenda y también pues de esta recta final del actual periodo del Congreso del Estado para terminar a finales de julio, nos decía, ¿verdad? Exactamente. E incluso debo decirte que además de las sesiones ordinarias de martes y jueves, tenemos previsto sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario. Si hay que tener, de hecho ya lo hemos realizado, 4 o 5 sesiones por semana, lo vamos a hacer. Estamos con esa convicción y estamos trabajando comprometidos con la gente de Sinaloa. Quedamos abiertos, diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ti y nos vemos mañana en Guasave. Mañana en Guasave, que tenemos allá un encuentro con sectores y organizaciones en lo que es el arranque de la nueva estación 89.7 de FM. Vamos a una pausa. Es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinador de los diputados de Morena, Feliciano Castro Melendres. Regresamos.